Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Hay controversia en Argentina por la intención del gobierno del presidente Alberto Fernández de expropiar el conglomerado agroindustrial Vicentín, que tiene una gran importancia económica para ese país, pero que estaba en una grave situación económica debido a la mala administración y a los créditos internacionales que fueron adquiridos para poder crecer a lo largo de los últimos años. Veamos algunos datos para ver cuál es la situación de esta empresa. Como ya lo estábamos indicando, es un grupo agroindustrial argentino con fuerte presencia en 7 provincias de ese país suramericano, pero también hace presencia en países vecinos como Uruguay, Paraguay y Brasil. En total, este conglomerado tiene 20 empresas que conforman este grupo, que tiene una facturación anual de cerca de 4.000 millones de dólares. Y son 20 empresas, como ya lo decíamos. Según los propietarios, la deuda total de esta empresa es de 1.350 millones de dólares. 1.000 de ellos son deudas que ha contraído con bancos, muchos de ellos bancos argentinos o principalmente el Banco de la Nación en Buenos Aires, y el resto con otras empresas que son también empresas del sector agroindustrial. Una cifra que las directivas de esta empresa dijeron que era absolutamente impagable dadas las condiciones que tienen ahora a nivel económico, una razón por la que intentaron salir a un concurso de acreedores hasta que el gobierno indicó que intervendría en esta empresa para lograr soberanía alimentaria en el país, y también dio varias razones que vamos a discutir a lo largo del programa, una decisión y un argumento que generó todo tipo de discrepancias y debates en toda Argentina, sobre todo porque vuelve a traer sobre la mesa ese fantasma de la nacionalización que recuerda también maniobras que han tenido gobiernos en Venezuela y también hace ya unas décadas atrás en Cuba. Vamos a saludar a nuestros invitados para analizar este tema. Están todos ellos en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Claudia Vernazza, ella es diputada nacional por el Frente de Todos. También está con nosotros Álvaro Lamadrid, él es diputado nacional por el partido Unión Cívica Radical, y Marina Dal Poggetto, ella es economista, directora ejecutiva de EcoGo. También nos interesa mucho conocer sus opiniones, por eso los invito para que ustedes nos dejen todos sus comentarios y también algunas de sus preguntas a través de las redes sociales, @France24_al_piso_ES y @Santilogo, mi cuenta personal. Deje todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Pues tenemos el tema, tenemos a los invitados. Vamos entonces de inmediato con el debate y quiero comenzar con nuestra primera invitada que les presentaba esta noche, Claudia Vernazza, en la ciudad de Buenos Aires. Claudia, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el debate de France 24. ¿Y cuál es su opinión sobre lo que se está presentando en este país, la situación económica de esta empresa que claramente es preocupante y las medidas que está tomando el gobierno para poder hacer frente a la situación que se está presentando? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Por supuesto, estamos viendo todos con muchísima preocupación un holding empresario que supone muchísimas fuentes de trabajo, una actividad económica central para la Argentina, como es el comercio de granos y además toda la cadena de la industria alimenticia. Así que se están buscando los instrumentos que tiene la propia legislación argentina que permitan un salvataje y que la empresa pueda seguir operando. Es sencillamente eso. Y por su lado, Álvaro Lamadrid, también en la capital argentina, su opinión para conocer aquí en esta primera ronda las posturas de nuestros invitados. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nosotros vemos esto con mucha preocupación, por el contrario a lo que ha señalado la diputada. Creemos que el decreto que ha firmado el presidente, donde dispuso la intervención para la posterior expropiación de Vicentín, es inconstitucional y además es confiscatorio. Vicentín es una sociedad anónima que está en concurso porque tiene importantes problemas financieros. Es una empresa que tiene muchísimo capital y bienes, cuyos trabajadores están al día. Y esa situación sobre qué va a pasar con la empresa la tiene que resolver el concurso, es decir, el Poder Judicial. El presidente se arroga funciones judiciales que no le son propias y que están prohibidas por la Constitución Nacional. Por eso, junto con un número importante de colegas diputados, hemos iniciado una denuncia penal por abuso de autoridad
contra el presidente de la Nación. No nos parece un argumento que la empresa, por encontrarse con problemas económicos, tenga que ser expropiada. Con ese criterio, bien podrían ser expropiadas otras importantes empresas que están en la misma condición, en categoría 4 y 5, es decir, Sí. como deudores con muchas dificultades en el Banco Central de la República Argentina, IMSAT, una metalúrgica, Sancor, Sí. Molinos Cañuelas, de tal manera que nos parece que esto tiene un marco, tiene un contexto, esta medida del gobierno, y que se trata de lo que no pudieron hacer antes con la 125, hacerlo de esta manera y Sí, diputado. quedarse con la matriz productiva de los argentinos, ¿no? Y con el manejo de la cadena de alimentos. Sí. De cada $10 que ingresan al país, 6 ingresan por la cuestión de la exportación de la agricultura y de este sector. Es muy Sí, diputado. importante. Sí. Le doy la palabra a Marina Dalpogueto para cerrar esta primera parte, para conocer las posiciones de los invitados, para conocer qué es lo que piensan al respecto. Marina, también allí en la ciudad de Buenos Aires, su opinión. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, la verdad es que se confunde todo con todo en esta situación. Vicentín es una empresa que se concursó al final del gobierno anterior, una empresa que tenía, como explicaron, un alto nivel de endeudamiento, y ese nivel de apalancamiento que le permitió sobreexpandirse terminó siendo muy disruptivo cuando se extendió en el tiempo la crisis financiera, sobre todo después de lo que fue el resultado electoral de las PASO. El endeudamiento estaba, parte era en manos del sistema financiero local, fundamentalmente el Banco Nación. El Banco Nación, 4% de la cartera del Banco Nación era deuda de Vicentín. Había un crédito muy grande, cerca de $300 millones, con la Corporación Financiera Internacional, que es la pata financiera del Banco Mundial, en un crédito sindicado con bancos extranjeros. Había una enorme, montaña de deuda, con productores locales. Parte de esa deuda fue comprada y adquirida por algunas comercializadoras más grandes de granos, ACA fundamentalmente. Y había otra deuda también sindicada, lo que tenías en mitad de este concurso de acreedores, distintos grupos de deudores que fueron buscando mecanismos para quedarse con todo o con parte de la empresa. Había un grupo financiero que unos días antes de que se entre en concurso la empresa había comprado una participación de una de las principales empresas del grupo, que es Renova, y el producto de esa participación, era una participación mitad, era mitad de este grupo, mitad de Vicentín, compró 16 puntos, con lo cual tenía la mayoría. El producto de esa venta, no apareció, o sea, hubo, si querés, muchos movimientos extraños, lo cual no justifica, en todo caso justifica que intervenga la justicia, no justifica la forma en la cual el gobierno avanzó con este anuncio medio trasnochado desde Buenos Aires, Sí. de una intervención y posterior expropiación, o mandar un proyecto de ley para expropiar a la compañía. De nuevo, había movimientos dentro del sector privado para quedarse con parte de la compañía, y lo que luce es que semejante anuncio intentó frenar algunos de estos movimientos que se estaban dando. Entendido. Diputada Vernaza, también allí en la ciudad de Buenos Aires, le pregunto, ¿le parece desde su punto de vista que el presidente Fernández está pasándose por encima las leyes argentinas, la Constitución, para expropiar esta empresa que, ya ustedes lo han dicho, hace parte de un sector muy importante de la economía argentina, y pues está empleando a cerca de 4.000 personas, y en esta condición económica en la que está Argentina, que es bastante delicada? Para nada, y quienes se dedican al derecho constitucional así lo saben. Saben que tanto nuestra Constitución como la Ley de Expropiación, en los artículos que se dedican a la ocupación temporánea, le da potestades al Poder Administrador para hacer lo que está haciendo, y eventualmente esta discusión se vuelve abstracta toda vez que la Inspección General de Justicia de la provincia de Santa Fe se presentó ante el juez concursal para justamente pedir
que tuviera en cuenta la intervención, porque hay una evidente maniobra tanto de los directivos en cuanto a que se están deshaciendo de activos justamente para que no sean alcanzados por el concurso, como por el hecho de que la deuda que está teniendo esta empresa está siendo manipulada por el mercado en favor del mercado y no en favor de la producción alimentaria. Así que se están haciendo los pasos que se tienen que hacer. Hay reaseguros legislativos, tenemos que pasar por la declaración de utilidad pública, se van a hacer todos los procesos y eventualmente, si el mejor instrumento es el instrumento de la intervención que determine el juez, será ese instrumento. Acá no nos estamos enamorando de los instrumentos, sino que lo que estamos tratando de hacer es preservar fuentes de trabajo y la producción agroalimentaria nacional. Sí. Y los diputados de la oposición lo saben los especialistas. Acá nada se está haciendo en forma oculta, no se están buscando cumplir intereses espurios, todo está a la vista. Y quienes formamos parte de la banca oficialista también damos la cara y mostramos nuestra posición. Diputado de La Madrid, ¿qué le responde usted a la diputada Vernaza? No, que todas las iniciativas tienen un contexto, tienen un marco, una coyuntura, y que la expropiación de Vicentín no es una medida aislada que la tenemos que analizar como una fotografía. Tiene que ver con el proyecto de crear la Junta Nacional de Granos, que sectores del oficialismo avalan, con la reforma agraria, la Junta Nacional de Granos para quedarse con la concentración de ese negocio, la reforma agraria para que sea la excusa de posteriores expropiaciones. Y vemos que el gobierno usa el coronavirus para avanzar con más autoritarismo, una especie de vamos por todo recargado. Mira, a los argentinos nos ha ido muy mal con todos estos proyectos de expropiación, nacionalización, estatización. Nos pasó con YPF, que el kirchnerismo tomó una medida de la misma naturaleza, dijo que no íbamos a pagar un peso y nos salió carísimo a los argentinos. Nos salió igual con aerolíneas, con Chicone, que es la empresa que manejaba dinero, que se quería quedar el vicepresidente de Cristina Vudú y se expropió casi que para tapar un delito. Y mire la paradoja, la Argentina en este momento se va a LATAM, que es una empresa muy importante. Aerolíneas Argentinas va a ser prácticamente la única línea aérea y el gobierno avanza en un monopolio de este negocio que hace que los argentinos vamos a viajar peor, con menos rutas, de manera más cara, y han quedado 1.700 trabajadores en la calle, que al gobierno parece no importarle. Por eso que esta idea del salvataje a Vicentín, que suena muy bien, esconde el interés oculto, no declarado, de avanzar contra el campo y contra la matriz productiva de los argentinos. Marina D'Apogueto, en Buenos Aires, le pregunto, dado este escenario que usted nos estaba explicando de las condiciones en las que está esta empresa, estos movimientos turbios que hay y que tantas personas han mencionado a través de los medios de comunicación, dado el tamaño de esta empresa, el escenario económico de Argentina, el gobierno que tiene este país suramericano en este momento, ¿cuál cree usted que entonces era de pronto la salida más indicada para esta empresa, que son un conglomerado de 20 empresas en 7 provincias del país, 4.000 empleados, y fuera de eso es una empresa nacional? La TAM, que es la empresa que menciona el diputado de La Madrid, finalmente tiene un alto porcentaje de inversión que viene desde Chile. Sí, a ver, yo lo que diría es, Argentina está atravesando una crisis macroeconómica inédita, en un mundo particularmente inédito. O sea, las caídas que estás viendo en el nivel de actividad de Argentina son parecidas a las que estás viendo en otros países, con dos grandes diferencias. La primera es que Argentina viene en una recesión de hace 2 años y un estancamiento crónico desde 2012. La segunda es que la capacidad que tiene el sector público de Argentina para ir con medidas compensatorias para intentar limitar los daños sobre el empleo y sobre el aparato productivo son mucho menores que en países que tienen moneda, o tienen crédito o tienen ahorros. Argentina no tiene crédito, está todavía negociando la salida del reciente default, digamos, donde se están discutiendo los bonos que se emitieron para salir del default de 2001. Todavía no tenés moneda, o sea, Argentina viene de una inflación
en la zona del 20 y pico por ciento desde 2007 en adelante y del 50% en los últimos 2 años, y no tenés ahorros. Entonces digo, frente a esta situación, lo que tenés es una enorme cantidad de empresas que están empezando a atravesar situaciones complicadas, donde tenés al Estado financiando, si querés, parte de la nómina salarial, donde hace pocos días atrás, un mes atrás, la diputada, digamos, sí, del oficialismo, salió sosteniendo que el Estado tenía que tomar participación en el sector privado. La participación del Estado en el sector privado en Argentina trae el recuerdo de lo que fueron las empresas públicas durante los 80 hasta las privatizaciones, ampliamente deficitarias y poco eficientes. Después vino la privatización y es una discusión aparte, digamos, que no viene acá al caso. Hay otra discusión, digamos, que tuvo que ver con la nacionalización de las AFJPs, que eran los fondos de pensiones privados o mixtos en el año 2008. Como contracara de esa nacionalización de los fondos de pensiones, el Estado se quedó con participación accionaria en un gran número de empresas que durante el kirchnerismo el gobierno puso directores dentro de las empresas. Entonces digo, hay una discusión, digamos, de fondo, y en este trasfondo, digamos, aparece la historia de Vicentín, que creo yo fue un error político del gobierno y del cual de alguna forma está empezando a retroceder. O sea, ya no está hablando de expropiación, está hablando de intervención. De intervención y de ser veedores. En realidad, digo, de nuevo, digamos, el gobierno de alguna forma es el dueño, digamos, del Banco Nación, y el Banco Nación es uno de los tiene 300 millones de dólares, es uno de los principales acreedores de la empresa, o sea, con lo cual, digamos, tiene parte, si querés, en lo que es el concurso y en la discusión, digamos, de cómo se avanza con ese concurso. Pero lo que digo es, se está metiendo esta discusión, digamos, en algo bastante más amplio, y que tiene que ver de nuevo, digamos, con una situación particularmente traumática, digamos, de la economía argentina, con un gobierno que no logra encontrarle la forma, digamos, a la salida de una cuarentena que se está volviendo eterna, ya vamos más de 90 días, y lo último que diría es donde todavía no lográs resolver el default. O sea, esto la verdad que generó mucho ruido, y sobre todo generó el recuerdo de lo que fue la 125, que fue un proyecto de ley del año 2008, que había puesto un esquema de retenciones móviles que terminó generando una rebelión del campo, y fue un traspié muy fuerte del primer gobierno kirchnerista, que también había sido un error del diseño de la política. Mi sensación es que esto va a empezar, digamos, se está, digamos, si querés, no sé si retrocediendo, pero por lo menos bajando los decibeles después de lo que fue, si querés, el movimiento, digamos, de la semana pasada, el cacerolazo de la semana pasada. Diputada Bernaza, le pregunto, desde fuera de Argentina, lo que hemos visto a lo largo de estos meses es que este país tiene serios problemas para pagar y hacer frente a sus compromisos internacionales, y que este gobierno no tiene cómo hacerle frente a esa situación económica porque hay poco dinero en sus arcas. ¿De dónde va a sacar entonces el gobierno para mantener esta empresa dadas las condiciones en las que se encuentra? ¿No pues que Argentina no tiene dinero, que eso es lo que le han dicho a la comunidad internacional? En primer lugar, desde el momento cero de este gobierno se han comenzado las negociaciones con los acreedores. Es una deuda que no tomamos nosotros, es una deuda que nosotros denunciamos, y creo que el triunfo del Frente de Todos tiene que ver con que la población argentina no estaba de acuerdo con esta escalada de endeudamiento, y esto se está negociando seriamente con los acreedores desde la cartera de Hacienda, por un lado. Por otro lado, todos los movimientos que se están haciendo, tanto desde el Banco Nación como desde los instrumentos legales, para que la empresa continúe operando, se están haciendo. Por supuesto que la Argentina venía de una pandemia anterior, que es la pandemia del liberalismo. A mí me llama poderosamente la atención que legisladores que vienen del radicalismo, con autores de la talla de Aldo Ferrer, para quienes no fue mala palabra ni Junta Nacional de Granos, ni que el Estado tuviera presencia en la comercialización, ahora de pronto le llame la atención que al Estado le interese estar presente en el momento en que se hacen operatorias en la mayor actividad económica de la Argentina. Por supuesto que el Estado va a estar presente. Esto es parte de la nueva normalidad. ¿O qué está pasando en Europa?
o en Europa no están los estados interviniendo tratando de salvar empresas. Entonces, por favor, no seamos hipócritas, no creamos en una mano invisible del mercado que va a resolver todo y un estado elefantiásico, burocrático que hace todo mal. Creo que la democracia en Argentina ya es robusta, ya lleva más de 3 décadas, tiene un Congreso que funciona, tiene fuerzas del oficialismo, fuerzas de la oposición, allí se van a debatir los proyectos, hay un poder ejecutivo que está gobernando, que está tomando decisiones, tanto en materia de la deuda como en materia de cómo hacer el salvataje de la economía después de una pandemia. Está en la misma situación que tantísimos gobiernos en todo el planeta, y tengamos en cuenta, y esto también digámoslo, que la Argentina está siendo puesto de ejemplo, entre los países ejemplo, en cómo se ha tratado el tema de la pandemia, donde se toman decisiones satisfactorias, nunca decisiones ideales, porque la verdad que lo ideal sería que no hubiera pandemia. Sí. Importante punto, diputada Bernaz. ¿A qué le responde usted, diputado Lamadrid? A nosotros lo que nos preocupa es la avanzada de la vicepresidente, quien gobierna y quien manda en la Argentina. El presidente Alberto Fernández es presidente porque es fruto de su estrategia, no de la de él. Estaba prácticamente retirado, criticándolo, achacándole delitos graves, como el pacto, el memorándum con Irán, y de alguna manera termina siendo presidente por la estrategia de Cristina Kirchner, que es quien manda. Y queda claro que manda porque el presidente de la Nación dijo a fines de mayo que no había que preocuparse, que estas ideas alocadas de expropiación no tenían ningún asidero, ningún lugar en la Argentina. Y a los 15 días lo anunció con una senadora muy cercana a la vicepresidente, que es quien tenía esta idea. Pero para terminar, una oración más con el tema de Vicentín. Lo que no se dijo aquí es que Vicentín va a ser manejada la intervención, lo que ha dispuesto el decreto, por YPF Agro. YPF Agro que tanta sospecha de corrupción, investigación pendiente tuvo con ese estatización, con ese porcentaje que tuvo Eskenazi, que tenía relación con los Kirchner desde la época de Santa Cruz. YPF, escuche lo que le voy a decir, no le pagan los sueldos a algunos empleados en pozos en la Patagonia, está fomentando los retiros voluntarios y se quieren hacer cargo de Vicentín. El gobierno no puede con la cuarentena, imprime como si no hubiera mañana, de manera temeraria. No tiene un plan económico, no ha presentado un presupuesto, gobierna por DNU. Estamos en estanflación en la Argentina, es decir, el peor de los mundos, inflación con recesión. Y quieren hacer un salvataje de una empresa que está en concurso y que bien puede, en esa instancia, con acuerdos con los acreedores, con quita y con una instancia que todavía no se inició, mantener la continuidad. Nosotros estamos preocupados por todos estos indicios y por los caprichos, digamos, de la vicepresidente, que lo está haciendo colocar en un lugar muy incómodo al presidente, que se lo ve irritado porque tiene que defender ideas que tal vez él no esté de acuerdo, que está encorsetado, que está ensombrecido por la presidente y que ha perdido la credibilidad prácticamente porque todo el mundo se da cuenta que no gobierna y que gobierna Cristina, y ese es el peligro para las instituciones y para la división de poderes. Ya le doy la palabra a Marina Dalpoghetto para analizar otro punto importante en torno a este tema, pero quiero preguntarle al diputado Lamadrid, desde su perspectiva, entonces, ¿qué debería haber hecho el presidente Fernández en este escenario? Porque acordémonos que estamos en América Latina, donde los gobiernos pues tienen un alto porcentaje de corrupción, donde es poco la forma en la que actúan en circunstancias críticas como esta pandemia y con las recesiones económicas que se están empezando a presentar. Y aquí, mal que bien, el gobierno está respondiendo ante una situación, ante una necesidad que está presentando la economía argentina en un escenario muy adverso para el gobierno. El gobierno está haciendo lo que puede con mucha improvisación. Ha dicho ahora que se va a volver a fase 1 para organizarnos, tal cual, como le digo, después de
de más de 3 meses de cuarentena, el país que tiene la cuarentena, le diría, más larga del mundo, porque la cuarentena es para evitar el contagio de una manera tal que colapse el sistema sanitario y de una manera con eso se evitan mayor número de muertes, pero el gobierno no tiene ningún plan. Y sobre qué debiera hacer el presidente, está claro, y esto es lo que preocupa, que el presidente ya tomó una decisión, ¿sí? Que es llevar adelante todas las políticas que le dicta la vicepresidente, que le maneja la agenda, y él se encuentra absolutamente subordinado. La impunidad de la vicepresidenta es política de Estado en la Argentina, y también la reforma judicial. Sí. Si a esto le sumamos proyectos para silenciar a los periodistas y estas de expropiación para el campo, que el gobierno lo visualiza como un enemigo, ustedes recordarán en el 2008 la crisis del campo por la resolución 125 con las retenciones, está claro que la vicepresidente tiene una agenda que no es ni siquiera la agenda del coronavirus y la sanidad. Es una agenda muy particular y que ni siquiera es provechosa para el país y menos para su economía. Le doy la palabra a nuestra analista Marina Dalpogueto. Marina, ¿el gobierno tendría otra salida en este caso para salvar esta empresa? ¿O habría podido tener otro tipo de opción, no intervenir de esta manera y no generar esta polémica y mantenerse por fuera? Sí, Mario, se me ocurren una enorme cantidad de modos para poder, digamos, como acreedor de la compañía, poder participar en el concurso y en todo caso entrar, si querés, en el capital de la compañía de una forma que no sea vía la intervención, digamos, por decreto y o la expropiación. De todas formas, digamos, suponiendo que el gobierno tomara el control de Vicentín, hay un tema no menor, que es que el principal capital de trabajo de Vicentín para poder operar era el crédito que le daban los propios productores, que le entregaban la semilla para vender. Bueno, ese crédito hoy no está. Digo, Vicentín estaba operando, pero estaba operando de alguna forma fazón, o sea, no tenía Con lo cual, yo no sé, digamos, cómo evoluciona esto. De nuevo, digamos, Vicentín es un caso que se concursó antes del cambio de gobierno, antes de que la pandemia aparezca, pero lo que estás viendo es una dinámica donde vas a tener no solo a Vicentín, sino, digamos, un enorme número de empresas con problemáticas similares, y el gobierno no puede tomar el control de todas las compañías. La verdad es que el gobierno, más que la pelea, digamos, que estás viendo, digamos, en Argentina todo entra dentro de la grieta, digamos, todo son posiciones donde, no sé, la diputada decía, es una deuda que nosotros no contrajimos la que estamos negociando. Bueno, en realidad es una deuda que también contrajo el gobierno, digamos, digamos, el kirchnerismo, una parte, y otra parte es una deuda que contrajo el gobierno de Macri, sí, en parte para financiar, digamos, la salida de los holdouts que habían quedado del canje de 2001, y en parte para financiar el desequilibrio fiscal, digamos, que se había heredado y que el gobierno no logró. Entonces lo que digo es, Argentina el problema que tiene es una escalada pendular, digamos, donde todo lo que hace el gobierno anterior, digamos, está mal, y en esta dinámica lo que estás viendo es Sí, no, y se vuelve que el gobierno que llega es a tapar las deudas del gobierno anterior, y así llevan ya varias décadas. No es solamente de estos cambios de gobierno recientes, es lo que hemos visto desde la perspectiva externa, de la percepción que tenemos fuera de Argentina, que el gobierno que llega es a tapar y apagar los incendios que han dejado los gobiernos anteriores. Creo que eso es un poco la realidad de América Latina. Me quedan pocos minutos para terminar este debate. Quiero comenzar con las conclusiones. Diputada Vernaza, ¿qué cree usted que va a suceder con los escenarios que vienen en este proceso? ¿El gobierno logrará entonces llevarse a sus manos esta empresa y pasará este remesón que creó esta polémica a nivel nacional? En primer lugar, quisiera aclarar que nuestro gobierno es un gobierno frentista y que, por supuesto, sus dirigentes todos tienen un rol, incluida Cristina Fernández de Kirchner.
Y eso no lo vivimos con temor, no lo escondemos, forma parte del equipo que toma decisiones, más allá de que resulta claro que quien es presidente es Alberto Fernández. Lo quiero dejar muy claro porque si no pareciera que los vicepresidentes están allí para no hacer nada, para no decidir nada. No es el caso. Nuestro gobierno es un gobierno frentista y todos opinamos, incluida quien les habla. Su conclusión, por favor. Sí, pero discúlpame, vos le hiciste 2 preguntas al diputado de la oposición. Permitime tener los minutos que tuvo el diputado de la oposición, si fuera posible. Gracias. Y dicho esto, quiero aclarar que tanto el concurso de Vicentín como la estanflación vienen antes de la pandemia en la Argentina y que por lo tanto el gobierno no es que quiere quedarse en sus manos con una empresa, quiere recomponer la economía argentina. En ese camino estamos y todos vamos a acompañar la recomposición de la economía argentina en un escenario muy difícil. Y estoy tratando de ser todo lo breve que me estás pidiendo, más allá de que no he tenido los minutos que hubiera querido. Diputado Lamadrid, su conclusión, rápidamente, por favor. El país está en una situación difícil. El clima político, el gobierno lo ha puesto de una manera dramática, sin ningún sentido. El país necesita inversión y ahorro, necesita recuperar la confianza, la seriedad. El gobierno, con el tema de la deuda, que es uno de los temas más sensibles, ha llevado adelante negociaciones, pero prácticamente lo único que le ha interesado es echar la culpa, como se dijo aquí, de la deuda a la gestión del presidente Macri, pagar lo menos posible o no pagarla. Lo que nosotros necesitamos es ordenar la deuda, hacerla sustentable y que el país pueda comenzar a funcionar. Y que se respete la propiedad privada, la división de poderes y que el gobierno no avasalle y venga con todo a crear una especie de autocracia. Diputado. Que la sociedad, termino, en la marcha contundente, que no ha sido solo por Vicentín, se ha expresado y ha dicho que no quiere volver a esos tiempos. Diputado, se me acaba el tiempo, tengo que darle la palabra a nuestra analista rápidamente, 50 segundos, Marina, su conclusión de lo que va a suceder en los próximos escenarios. Sí, a ver, de nuevo, Argentina tiene que encontrar una salida a la pandemia, o sea, la cuarentena eterna no se puede sostener. La caída en el nivel de actividad de este año de Argentina va a rondar entre el 10 y el 13%, dependiendo de cuánto se extienda la cuarentena, y lejos del equilibrio fiscal, digamos, que el gobierno intentó en el arranque de la gestión, digamos, cuando pasó por el Congreso la ley de solidaridad social, que entre otras cosas cambiaba la movilidad del ajuste de las jubilaciones. Este año Argentina va a terminar con un agujero fiscal en la zona de entre 6 y 7 puntos del producto. Meter a Vicentín en este lío realmente... Se me acaba el tiempo, tengo que darle paso a las noticias. Gracias a los 3 invitados por haber estado con nosotros. Gracias por explicarnos este punto de vista y aclararnos a los que estamos fuera de Argentina sobre esta situación que se está viviendo allí. A ustedes también gracias por la sintonía.